Bueno, pues bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de lo que sería Montes sin Plásticos. Hoy vamos a hablar un poquito de desastres naturales, bueno, desastres medioambientales, mejor dicho, provocados principalmente por el hombre, por no decir su 100%. Como ya sabéis, vamos a tener Liz, está en formato de imagen, pero su voz está con nosotros, así que por favor no estresaros. Y nada, chicos, muy buenas. ¿Y cómo veis este tema? ¿Qué os parece? Para catástrofe, mi nota de gases de que han dado hoy. Pero bueno, es el lore Horrible. interno al. Bueno, eso ha sido una matanza. La matanza de Texas es mínima comparado con la matanza de gases que ha habido en la facultad. Pero bueno, ¿qué Yo pensáis sí de que este Pero tema? diría, pues que desde, no sé si se podría decir desde mediados del último siglo, más o menos, no lo sé muy bien, o finales, pues que han aumentado este tipo de desastres, pues incendios forestales, la deforestación, todos estos temas hablaremos también, vertidos de petróleo, no se me ocurre ahora si alguno más. Y esto ha afectado evidentemente al medio ambiente, por ejemplo, los derrames de petróleo a la fauna marina, que al fin y al cabo también nos afecta a nosotros, porque hay algunos productos, por ejemplo, en la fauna marina, pues eh, especies de estas marinas que al final podemos consumir nosotros y al final nos puede afectar a nuestra salud. Entonces, da para largo. Este tema es estelar. Vosotros, cuando pensáis en desastre natural, ¿qué se os viene a la cabeza? Yo diría Chernóbil, eh, en mi caso. ¿Verdad? yo creo que por cercanía lo que más nos pilla desde Españita sería pensar obviamente pues en cosas como cambio climático, etcétera, pero cosas que podemos considerar como desastres naturales. Bien, lo más reciente, por así decirlo, podría ser Verte de Zaldívar o lo último que salió un poco a la luz, pero Aznar Collar, todo el tema del Prestige. Eh, el problema este que hubo en una central nuclear, en la central nuclear de Tarragona en el 89, creo que fue, si no recuerdo mal, que no fue un accidente grave, por suerte, no llegó a morir nadie ni escapó radiación al exterior, pero como desastre o posible desastre o algo que podía haber desembocado en desastre está ahí. No, pero hombre, Eh, asumir algo que puede ser un desastre natural, pero si hay medios de contención, no se debería considerar desastre. En claro, eso no simplemente estoy podemos, enumerando las cagadas en que se eso me estaban podemos ocurriendo en decir España. que cada zona petrolífica es un posible desastre natural. O sea, no podemos ir por esa línea. O sea, tenemos que decir, Claro, simplemente estaba diciendo lo que tal. Bueno, tenemos, siguiendo con petróleo, no petróleo, pero casi por densidad, el tema de la balsa de Arganda, que creo que deberíamos de dedicar un programita especial un poco para explicar cómo está eso, porque no ha tenido mucha cobertura mediática o cobertura periodística. Eh, la inundación esta eh, en medio del pueblo de la cabeza de Aragón, todos los problemas del Mar Menor que ya citasteis en la semana pasada, todos esos problemas ambientales que nosotros ya percibimos de una forma directa y sobre los que ya no se puede actuar de forma preventiva y lo único que se puede hacer es corregir de alguna manera u otra. Uno, ser cierto que tiene una mayor repercusión por el motivo que sea, bien porque hay muertos o porque tienen o porque la población tiene un determinado valor añadido, la población a la que se ve afectada, pero ya el incendio de Seseñe, por ejemplo, también, que se me olvidaba y es también bastante importante, creo. Pero sí, en general todos esos problemas que ya no se puede hacer nada con ellos y están ahí y están tocando las narices Lo por triste es una que han mala gestión tenido, inicial. sí, lo triste es que han tenido que pasar todo este tipo de accidentes para que se pongan normativas más restrictivas. hombre, Entonces, también hay que pensar que con el tiempo se va aprendiendo. O sea, muchas cosas de fallos de estructura, de arquitectura, se han aprendido a bases de desastres, de muertes. O, por ejemplo, había un avión donde murió muchísima gente, que desapareció en vuelo, y el error era tener una ventana cuadrada. Entonces, no, pero, o sea, me refiero que muchas veces si no te exigen cierta responsabilidad, pues se hace. Solo por poner un ejemplo, así pequeñito, en plan, como en la época de esta que tiraban los residuos nucleares directamente en el océano. bueno, pero En, sabéis que Mm. eso no es excesivamente peligroso, lo sabéis, ¿no? claro,
O sea, No es excesivamente peligroso, pero en general, como dentro de todo lo que hizo la Unión Soviética en el mar de Aral, o sea, es una parte a no, en considerar. el mar de Aral porque es un mar pequeño y tal, pero por ejemplo que Japón salió hace poco dramatismo de no, se van a tirar no sé qué residuos nucleares al mar, o sea, al océano. Sabéis que eso no es dañino, ¿no? Por la dilución que tiene el mar. Yo creo, Bueno, yo creo que lo perdón, que Bueno, pasó ahí en... No, 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 sí, de solo verdad, breve sobre lo que... científicamente no pasa nada, solamente que está mal visto. Hay cosas Pero yo creo que... que lo que pasó en Japón es que decían que iban a tirar agua que había estado contaminada con, no sé si fue con el accidente de Fukushima, creo, Sí. pero yo creo que lo que pasó es que ese agua ya la habían tratado y estaban tirando agua que ya se podía tirar al mar, o sea, que cumplía con unos parámetros de calidad. Entonces no era radiactiva en sí, no iba a causar problemas. Yo lo que quiero que en este programa es no nos dejemos llevar por el título y que miremos la ciencia de manera más... Porque aunque seamos de divulgación, no podemos decir, uff, qué mal esto van a hacer esto cuando de manera científica se ve que no hay ningún peligro por la dilución del mar y por toda la pesca. O sea, pero hay es que que tener cosas en mucha consideración. también hay que tener en cuenta, en mi opinión, toda la dimensión social que puede llegar a adquirir el hecho. Claro, El pero... problema que tiene el tema de... No, no, un momento. Problema que tiene el tema de Fukushima es que en Japón ya ha habido bastantes problemas por tirar la mierda al agua. Me refiero a los problemas con la central nuclear de Tokimura, que ahora mismo creo que hubo problemas de... porque había peces que estaban contaminados con radiación, que fueron pescados y eso pues pasó a la cadena trófica por un proceso de biomagnificación. Biomagnificación es que si, por ejemplo, si tú contaminas una planta, una oveja se come una planta, esa planta, y tú te comes la oveja, pues si está contaminada, pues los contaminantes que tenga la planta, pues te los terminas llevando tú. Bueno, sí, como que sube por la red Eso, trófica. por no hablar solo de centrales nucleares, que para que no se nos enfade Elena, también hay que decir que está el tema de la central nuclear, joder, perdón, de Minamata, que es la enfermedad del gato, me hace mucha gracia porque es la enfermedad del gato bailongo, que era que los gatos estaban así un poco picuetos, estaban ahí como cuando llevas un par de copas de más un sábado por la noche, que lo que pasó fue que hubo, se liberaron sustancias tóxicas de forma continuada en una central de tratamiento, bueno, en una fábrica de tratamiento de plástico, de producción de plástico. Entonces eso lo que conllevó fue a determinados problemas motores por acumulación, como ya hemos dicho, en los gatetes. Y creo que no tuvo incidencia en humanos, pero tampoco demasiado. Más que nada por un tema de igual de paso a la cadena trófica, etcétera. El tema está en que se pudo detectar entre comillas a tiempo porque a los gatos les hacía efecto antes que a las personas. Entonces cuando ya veían que había problemas con los gatos, ya fue cuando dijeron, oye, aquí está pasando algo que es. O sea, yo lo que digo es que tenemos que luchar contra y tenemos que informar de los desastres medioambientales que se han ocurrido, pero no podemos, porque algo esté socialmente vetado, decir, es que tiene mucha controversia, esto es malo. No, no, nosotros tenemos que ser rigurosos ante la ciencia. Aquí podemos claro, o decir sea, socialmente yo, está súper yo bien los empecé, paneles solares y no podemos, y yo creo que a ninguno de nosotros diríamos que es lo más bonito del mundo poner paneles solares en mitad de un parque natural, por ejemplo. ¿Dilis? bueno, sí, yo es que estaba empezando este tema, porque de todas formas, yo, a ver, todo lo que digo, pues es opinión personal, ¿sabes? Cuando me refería a los tanques que se tiraban, yo no puedo decir que en 100.000 años tampoco, bueno, no vaya a pasar nada, ¿sabes? O sea, eso no lo pueden decir a ciencia cierta. No creo que esté bien tirar de todas formas la basura al mar, no es por nada. A ver, no es ¿Sabes? lo... Lo de tirar la mierda al río. A ver, pero también podríamos decir lo mismo de, por ejemplo, nosotros deberíamos bebernos nuestra propia agua. Cuando llueve, en vez de que vaya agua al mar, deberíamos bebernos nuestra propia mierda, si lo pensáis. Sí, Pero nos lo ninguno... hablamos en el Y el programa otro día lo de tratamiento hablamos de aguas y muchos residuales. de De aguas. vosotros no estabais de acuerdo en beber ese agua. Es como, vale, estamos haciendo lo mismo, incluso seguramente lo nuestro es más perjudicial, incluso que eso, porque nuestro ambiente es mucho más cerrado y no hay una dilución tan potente. Por eso digo que, aunque hay un tema que sea muy controversial, si
el que todo el mundo diga que es una cosa no significa que sea cierto. O sea, hay que tener cuidado. O sea, hay que escuchar siempre la voz de los científicos y de los que saben de esto. Los que más saben de esto van a ser, pues, químicos, gente que sepa de pues, residuos nucleares y tal. Y ningún periódico seguramente va a ir a buscar titular llamativo. Eso yo creo que lo tenemos claro. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, no podemos nosotros asumir que algo es malo porque todo el mundo piense que es malo. A ver, yo creo que todos más o menos tenemos alguna cierta base. Una cosa es lo que leamos también, lo que tú dices en revistas científicas o en documentales o lo que sea, pero cada uno aparte de eso tiene su opinión, ¿sabes? No Claro, es claro. que Pero la vaya a opinión tomar tiene... como... Nosotros como ingenieros en tecnologías ambientales, aunque nos quede un año, tenemos que seguir un rigor científico. Nosotros, por ejemplo, en una evaluación de impacto ambiental, sea la empresa que sea, por ejemplo, vamos a buscarle las pegas a todo. Y Claro. diremos, este proyecto es Bueno. viable, este proyecto es inviable. En evaluación de impacto ambiental veréis que tenéis que mirar absolutamente todo. Bueno, Tenéis que ver sí, los pero me refiero nidos y que tal. hay pegas y pegas, quiero decir. yo no Realmente, creo que sea de Pero bueno. todo así. bueno, bueno. no, en verdad, realmente, tú haciendo una evaluación de impacto ambiental, tienes que hacer varios... Te dan como alternativa 0, que es no es hacer proyecto, alternativa 1, alternativa 2. Tú evalúas las alternativas, los impactos y ves socialmente, económicamente, medioambientalmente y de todo si es viable o qué alternativa es mejor. Luego Bueno, que haya corrupción, que haya esto no lo miro porque sé que no interesa, eso ya es otra parte. Pero nosotros como nuestra profesión sería hacer eso, de manera correcta, obviamente. Pero Claro, bueno, y ahora que lo dices, pues por eso lo decía. Mira, uno de los desastres que pasó fue en un campamento de aquí de España también. No me acuerdo exactamente cuál fue, no sé si alguno os acordáis, que hubo un Sí. deslave y pues eso, se hizo la evaluación ambiental y tal, y pues alguien no predijo algo o, o hubo algo detrás y pasó lo que pasó, ¿sabes? hombre, también hay que tener en cuenta Es cosas. Viescas, el Tú municipio puedes hacer, en el que ocurre. puedes hacer una evaluación de impacto ambiental que ocurra un acontecimiento, por ejemplo, en Totana, hubo un terremoto que flipas. Tú en Totana era. En mi pueblo los totanos son otra cosa, pero Bueno, en Murcia, en un pueblo, yo creo que era Totana, ahora no me acuerdo. Tú, por ejemplo, nunca no tienes unos terremotos fuertes, tú no vas a hacer construcciones como Japón de resistencia a terremotos. ¿Sabes? Tú tal vez en tu evaluación de impacto ambiental digas la escala de terremotos es de tal, 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 y te venga un terremoto de una escala 3 veces superior a eso y te tire todo. ¿Es Vale, culpa de la evaluación de impacto ambiental? ¿O es un suceso que no has vale, podido ya me controlar? acordé. Era el camping de Viescas. Pero sí lo he dicho. Ah, bueno, es que no te escuchaba, pues eso. O Y sea, pues eso, se encontraba Vale. dentro de una zona de riesgo y aún así se permitió hacer la instalación. O sea eso que, es un error y eso tiene que haber juicios y tal. Por eso digo que hay muchas veces muchísimos más intereses políticos, claro, económicos y de es corrupción, que, pero es que lo digo porque cuando tú lo dices, en plan, se debe hacer una evaluación ambiental y tal, todo suena muy bonito y luego las cosas terminan haciéndolas. Entonces, sí, también hay parte de la administración que tampoco podemos mete mano ahí. tampoco podemos decir que todos somos corruptos, porque si no, No, ¿dónde está no, la base de todo? A eso me refiero, que por un caso no podemos echar por tierra a todo el mundo que haga evaluaciones de impacto ambiental, ni todos los planos que se hagan. En Chernobyl, por ejemplo, los materiales no eran los que tenían que ser. Y por eso el botón de... ¿Cómo se decir? De parada total, de nos salvamos todos, lo que hizo es incluso amplificar eh, ese accidente. Entonces, ¿qué mierda habrá? Habrá en todos sitios. Habrá, y seguro que habrá zonas donde los residuos no se hayan almacenado correctamente, donde tal vez en algún sitio del mundo esté gente muriendo por intoxicación de unos gases que en verdad en otros sitios se están controlando. Entonces hay muchos factores, como siempre digo, corruptos, económicos, políticos, que interesan más una cosa que otra. No sé qué país decía o qué compañía decía que le interesaba más pagar multas que modificar su producción de algo, ¿sabes? Alemania con el CO2, por ejemplo. No, pero
yo aquí creo que es conveniente decir una cosa, que es algo que no os puedo poner ninguna pega al programa del otro día, porque la verdad es que fue maravilloso. Dio gloria verlo, pero yo aquí tengo que decir que os falta decir una cosa, y es que, o considero que os falta decir una cosa que para mí me permite entender muy bien la postura de la mayoría de los negacionistas del cambio climático y que se puede aplicar a cualquier desastre natural simplemente por una cuestión de riesgo. El riesgo al final es probabilidad, no deja de ser un valor estadístico, para que nos entendamos. Y la probabilidad no es la certeza de que suceda algo, es dentro de un conjunto de sucesos, por ejemplo, si hay 1000 universos alternativos, pues el universo en el que la cantidad de universos en los que ocurre un hecho concreto. Y la meteorología funciona así, la prevención de riesgos funciona así, y tú lo que evalúas y lo que se evalúa es la probabilidad, cómo de probable es que ocurra algo, Bueno, no pero si va a ocurrir no o se no. utiliza tiempo de probabilidad, se utiliza tiempo de retorno, podríamos decir. Claro, pero yo le estoy explicando esto para que lo entienda nuestro querido Carlitos, que no. A lo mejor si le digo, si le hablo de periodo de retorno, pues me dice, pues muy bien, y me parece perfecto. Estoy- Me refiero a ese tipo de cosas. Al final, lo que hay que entender es que funciona de una forma estadística que no. Muchas veces la ciencia, aunque digamos que es pura y exacta, es exacta dentro de los límites de probabilidad aceptados, y si aparece una variable o de repente ocurre algo que no estaba previsto, pues todo se va a tomar por culo. Y por eso muchas veces vemos que ocurren desastres, ocurren ciertos problemas y no hay responsabilidades, simplemente porque la empresa o la persona que está encargada o que debería de adquirir esas responsabilidades hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que en las condiciones en las que se tenía que hacer no se consideró un hecho. Y no se A ver, considera un hecho a porque no había mí, ocurrido antes, etcétera. a mí es que el medio ambiente no me parece una ciencia exacta, ni debería considerarse una ciencia No, no, exacta. es que no lo es. Al Nadie lo final, ve. y yo creo que además es uno de los problemas que estamos viendo de, ¿cómo se dice? No, en Europa cerramos fábricas, bajamos CO2, bueno, para el medio ambiente, pero es que tal vez no estás teniendo la variable de que el que tú no lo hagas con tus leyes climáticas, lo está haciendo un país con peores leyes climáticas y estás haciendo un empeoramiento. Que en Europa sí nos ponemos la mano en el pechito de, ¡buah, qué poco contaminamos, chaval! Pero en verdad, por culpa de eso, estamos contaminando 3 veces más a nivel global. Entonces, yo siempre es algo que defenderé a muerte. El medio ambiente no es decir las vacas contaminan, hay que comer más vegetales. O sea, Y el tenemos que... chuletón al punto. Y el chuletón al punto. Es pensar qué pasaría si todo el mundo de repente dejara de comer carne. Estaríamos en una movida que te cagas. Sinceramente, ¿eh? O sea, sería un problemón a nivel global bestial. Entonces, el medio ambiente hay que mirar tantísimas variables que decir un comentario tan absurdamente las vacas contaminan y me quedo tan pancho es totalmente una negligencia para mí. O sea, es negligencia totalmente a no sabes cómo funciona el medio ambiente. En mi opinión. Pero, bueno, no sé si te refieres a lo del comentario que salió hace poco de lo de Alberto Garzón, el Claro, sí, ministro de sí, Transición. lo Yo de... creo que Lo que he lo dicho que yo se del chuletón, decía sí. era reducir el consumo de carne, no Claro, que no, se no, deje de sí, consumir sí. carne. No, no, Lo que yo pasa es que sé la que... gente lo fue tergiversando y, o Claro, sea, aquí, claro, es verdad lo que dices tú de que no se puede ir ni a un extremo ni a otro. O sea, exacto. si aumentamos el consumo de carne, pues evidentemente hay problemas en el medio ambiente en cuanto a emisiones. Y, por ejemplo, hay muchos sitios donde se deforesta para hacer cultivos de soja para alimentar a vacas y a otros animales para que podamos consumir Brasil. su carne. Entonces, por ejemplo, ahora si quieres lo comentamos y tampoco podemos ir al otro extremo de también, o sea, consumir solo verduras. Yo creo que también se lleva a ese extremo de deforestar para poder plantar verduras. Claro, yo hay una Entonces, cosa que en diré, o el sea, a punto mí... medio está la virtud. Claro, yo por ejemplo, a mí una persona me diga, soy vegana porque estoy en contra del maltrato animal, no puedo tal. Yo para mí, chapo, oye, cada uno tiene sus convicciones sociales. Para mí que me diga alguien que vive en pleno Madrid diga, yo no como carne porque por el medio ambiente, yo para mí eres idiota, sinceramente. Para mí es... A ver, sin insultar, pobrecitos. no, Sin irnos a extremos. o sea, pero es como vives en el centro de Madrid, que ha habido una deforestación bestial, pero bestial. Utilizas electricidad, consumes energía, el problema no es de la vaca. O sea, el mayor problema somos nosotros. Los mayores emisores de CO2 somos los humanos.
y que tú digas que eres más ecológico por no tomarte una carne que un tío que vive en mitad del campo, con su huerto, con su vaca, con sus gallinas, que se come de lo que produce, para mí es ser hipócrita. Lo siento mucho. Pero bueno, oye, que deberíamos empezar esto ya, ¿no? Que nos estamos yendo un poco a las ramas. Si queréis, como Luis ha Yo terminado... puedo reconducir un poco, que tengo aquí una cosa a Es, propósito de lo que estábamos es que hablando. justo Bueno, Luis... tengo dos, de hecho. Es que justo Luis había dicho lo Ah, de los perdón. incendios y quería poner Bueno. que me parece interesante, no sé si sabéis, que hay una página web, yo no lo sabía, donde se puede, bueno, que Guillo lo ha mandado antes, donde se puede ver, por ejemplo, los incendios que están actualmente activos. Y es bastante curioso. No sé si, chicos, podéis meteros en la página porque me va el ordenador un poco patata. Para que lo podáis ver, está en Discord el enlace. Vale, como podéis ver, más o menos, Muchísimos focos activos en África. en África es increíble, ¿eh? La masa que hay aquí de foco. O sea, es toda esta zona, o sea, es increíble. Y Madagascar está en llamas, toda la isla. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en el Amazonas hay algunos puntos de manera un poco más arbitraria. Pero, joder, Dejamos caer ya la gráfica de las hectáreas quemadas de la Amazonia a lo largo de los distintos años del siglo XXI que te he mandado antes por Discord. va, sí, ¿os acordáis de...? Yo tengo además otra gráfica también, para que se pueda ver. Lo triste de lo de Brasil es, bueno, ya diciendo lo que ya estaba diciendo, que ya no es solamente por los cultivos de soja, o sea, que también es por la deforestación de maderas que pues no hay como demasiada corrupción y claro, no se puede controlar hectáreas tan grandes tampoco. Sí, además en Latinoamérica tienen muchísimo tema de biomasa y la biomasa además se tiene que hacer de manera cercana y son campos y campos y campos de una especie de caña que se utiliza y también para mí es un desastre ecológico eso también. Bueno, os voy a enseñar un poco de Brasil, aunque esto solo que es un poco de megatoneladas de CO2 equivalente de que está más o menos del 2004, bueno, 2003 yo creo que es hasta 2019 y podemos ver que la época de 2004 es la más potente. ¿Y cuándo fue que se habló muchísimo en España? ¿En 2019? Sí, 2019. Porque de hecho la gráfica sale de ahí porque era cuando se estaba hablando de eso. Sí. Es que hasta que no se habla de las cosas muchas veces no se ven datos. Y por ejemplo en 2019, pues bueno, tal vez está un poco por encima de tal vez algunos años, pero tampoco llegamos a niveles de 2004 ni 2003, más o menos está sobre la media. La verdad es que yo cuando empecé a leer información sobre esto, yo me pregunté, ¿por qué sale esto ahora? Porque tampoco es un caso tal vez exageradamente notable respecto a otros años. Yo el problema que veo aquí es que con toda la pérdida de biodiversidad y todos los incendios que, por ejemplo, en España, destacamos el incendio de La Gomera de 2001, creo que fue, que se quemó un 11% de la isla, por ejemplo. Nos mola muchísimo proteger el Amazonas y no miramos tanto, pues como, bueno, pues si se carga lo nuestro tal, pues picaron. A ver, yo la verdad es que el libro de No hay apocalipsis es como... ¿Por qué Europa mira a los países de Latinoamérica por su deforestación y no se mira a Europa a sí mismo? Porque... Y tiene parte de razón, en verdad. El Amazonas ahora lo tenemos cariño porque nosotros nos hemos cargado lo nuestro. Y queremos pretender que otros protejan lo que nosotros no hemos protegido. ¿Sabéis? Entonces ¿qué somos nosotros europeos para dar lecciones a nadie de deforestar o no? Porque, por ejemplo, España, tú vas por la carretera y lo que ves son campos de cultivo y cultivo y cultivo y cultivo. Y sinceramente... En el norte. No, en todas partes. O sea, yo me voy a Murcia de viaje, yo no veo ningún Bueno, campo, yo veo todo campos de cultivo. Las 5 bueno, horas. es aquí en Guadalajara. Es que en España yo de no todas lo maneras... veo. Bueno, perdón. Es que en España de todas maneras es mal ejemplo porque ha aumentado la masa forestal desde el siglo XIX, creo que era, no sé si era un 20 un 30%. Lo estoy diciendo en memoria, lo leí hace muchísimo, o sea que si alguien por el SAT no me puede corregir, pues estoy súper agradecido. Pero sí, el tema está en que somos súper limpios, pero somos súper limpios cuando conviene y Y no en nuestro sin país. aceptar todas las consecuencias y circunstancias.
Claro, Pero claro. Bueno, es un poco lo contrario con lo del tema de la industria, es decir, contaminamos fuera para no contaminar dentro, pero contaminamos fuera. Pues aquí es un poco al revés. pero Nos quejamos de que la gente hace lo que no hacemos nosotros, lo que hacemos nosotros. Claro. ¿Qué ibas a decirles? sí, yo tenía una pregunta para vosotros, porque a lo mejor no lo veo desde mi punto de vista, que por ejemplo en el caso de Brasil son los incendios provocados porque muchas veces pues se usan esos terrenos para hacer sembríos y tal, pero en el caso de aquí, por ejemplo, el de La Gomera, que fue provocado, o gran parte son provocados, o sea, no sé En España por hubo qué, una movida de terrenos que se quemaban, se podía hacer construcciones. Sí, Se podían hacer viviendas y tal, y hubo ahí una época en la que se hacía aposta, pero yo creo que actualmente los incendios que se producen en España es más por, em, ¿cómo se dice? Por pirómanos, porque yo creo que esa normativa ya ha cambiado, quiero recordar, no estoy Bueno, muy segura. también hay que recordar una cosa y es, antes los pastores, para que la hierba nutriera más a las ovejas, solían quemar hectáreas de terreno para que luego creciera la hierbecica más tierna. Que eso, y yo le he visto hacer. Quiero decir, bueno, no pero me han eso dicho suele ser abiertamente, oye, controlado, mira, que ¿no? hemos hecho esto, pero huele mal. ¿Qué pasa? Perdón, Liz. Pero eso suele ser controlado. En plan, los No, no, agricultores no, por lo no, controlado general mis huevos, suelen quiero decir, saber. perdón. No, pero eso no es O sea, agricultor, eso es ganadería. bueno, los ganadores. Bueno, yo es que yo recuerdo que en la granja de mi tía quemaban así, pero era controlado, o sea, Claro, en España ponían... no sé si está prohibido, pero la gente, los agricultores, por ejemplo, quemaban pastos. O sí, hacían sí. una O quema sea, controlada, pero creo que se prohibió porque a veces se descontrolaba. Y al final acaba siendo un desastre. Claro, es que en España hay dos cosas. Lo primero, tú quemabas algunas veces, esto te estoy diciendo, yo he visto anuncios del gobierno de decir no hagas esto, o sea, que es algo relativamente mucho más reciente que lo de los pastores. Em, yo he visto anuncios bueno, es que la gente lo que hacía era, pues si tú tienes que limpiar la tierra para volver a arar el año siguiente, lo que hacía mucha gente directamente era cogía, quemaba y se ahorraba el dinero y se ahorraba el tener que estar yendo y viniendo a la tierra. Y luego, aparte de eso, tú tenías como... A ver, yo esto también lo he hecho, pero porque todavía está permitido, yo tengo pues una serie de terrenos agrícolas. No es que sea aquí ahora mismo la Coprovich, pero casi. terrateniente. Claro, es decir, yo cuando, por ejemplo, tengo que ir a cortar los chupones de los olivos, como ahora mismo no hay ninguna empresa de compost, las opciones que tengo es o llamar a una empresa de jardinería que me recoja los restos de los chupones de los olivos, que son unas ramitas que les salen que tienes que cortar, que eso, en una ciudad bien, pero en mitad del campo, pocas empresas quieren ir, la verdad. Y luego la otra opción es cogerlo, pedir una cita para el ayuntamiento y quemarlo. Eh, el ayuntamiento te da una serie de días en los que lo puedes quemar. Si te pillan haciéndolo fuera de periodo, porque además está dando vueltas el helicóptero del Sepron y tal, multa al canto y la puedes liar bastante. De hecho, una cosa que pasó yo tenía en una finca que era de mis abuelos, al lado había un maizal, los chicos que cultivaban el maizal no estaban enterados de la normativa aquella y decidieron quemarlo. ¿Qué pasó? Media tierra de mis abuelos también se quemó, porque era un incendio incontrolado, obviamente. Así simplemente como anécdota del día a día. No sé qué opináis al respecto. Vale, vale. O sea Sí, que aunque se diga que sea controlado, no, en sí puede haber fallos. Hombre, si por No, ejemplo no, lo que sea hay viento, tú piensas que tú puedes intentar hacerlo con tu buena intención, de hacerlo controlado, y que haya viento, que se te escape la llama, o lo que sea, y acabe siendo un desastre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con o esas que el cosas. que quema sea medio subnormal y no se dé cuenta de que está quemando cerca de... que está quemando algo y a 2 metros tiene un árbol o una casa de madera, ¿sabes? Que eso también pasa. Que, que la humanidad tampoco... No todo el mundo es perfecto. Por cierto, Bueno, Hay gente yo que re... todavía no se da cuenta de que la madera quema. también quería decir que, por ejemplo, en Brasil se detuvieron a varios ecologistas que decían que habían sido... em, que eran responsables de parte de los incendios en la Amazonia para vender las fotografías en primer plana a WWF,
Pero bueno, eso como ya sabemos, la justicia más va lenta que yo que sé. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. ¿Puedo? ¡Vamos, Carlitos! Es Carlos nuestro Carlitos, ¿no? Pone Carlos Saba, no sé si es nuestro Carlitos. Ya no recuerdo. Carlos Saba. Hostia, pues creo que también le conozco. Bueno, da lo mismo. Bueno, pues, Carlitos 2, ya está. Carlitos. Dice que sí, es nuestro Carlitos, nuestro Carlitos. Vale, grande Carlitos, TKM. ¿Puedo aprovechar para meter mierda a los ecologistas, con perdón? No. Hoy quiero recordar. Eso es hombre, que... no, nosotros simplemente somos medio recordar. ecologistas también. Bueno, una No cosa metas es, tanta. nosotros Pero, somos ecologistas de verdad, no como los ecologistas que se llaman ecologistas. No como estos posturetas. No, yo quería decir, porque no sé si os acordáis, de que hace... Bueno, seguimos con el problema, pero salta hace un tiempo. Una serie de ecologistas fueron unas granjas peleteras de Galicia en las que había bisones. Y dijeron, ay, pobrecitos bisones, vamos a liberarlos porque este bicho corre por el campo tal y está feliz. ¿Qué pasa? Los bisones europeos, que son los de la zona, no son buenos para la producción de cuero, etc. Y la granja tenía bisones americanos. Solución, se introdujo una especie invasora, por lo que en principio va a ser un buraco. Todo esto un poco a colación de lo de los ecologistas que querían vender la foto. Que es como, a ver, tienes una... Aquí no era una buena intención, porque la buena intención era poderoso caballero don dinero, pero supongo que donde los bisones americanos sí. Y hay que recordar que las especies invasoras también son un problema. A nivel de desastre natural. El problema es que los ecologistas no tienen mucha idea de ciencia realmente. Y por ejemplo, yo he visto gente de que compra golfis en tiendas de su pueblo o lo que sea y los liberan al mar. Los golfis son pececicos, de estos de acuario. Sí, y dices, Prosigue. dices, vamos a ver, alma de cántaro, estás metiendo una especie donde no debería existir una especie, ¿sabes? Estás provocando tal vez un desequilibrio natural por la gilipollez de liberar un pez que está hecho para estar en un acuario, ¿sabes? Vale. ¿Qué opináis lo de Garzón? Lo de no comer carne. Bueno, lo primero, él decía reducir el consumo de carne, que yo, persona que ha comido carne toda su vida, sigo comiendo carne, creo que tiene razón, sinceramente. Creo que la gente tendría que aprender a comer proteínas vegetales, pero lo que la gente decía de dejar de comer carne es, no saben qué problemas medioambientales puede provocar. Pero sí que es cierto que un ministro de consumo, en la situación en la que estamos actualmente en España, es una aberración lo que ha dicho, siendo un país que su carne es como, cuidado, es muy top. Entonces, que me lo diga el ministro de Medio Ambiente, te lo compro. Que me lo diga el ministro de Consumo, a mí me parece una aberración, como cuando se metía con el turismo, como que se metía, porque en España, no sé si sabes que, no estamos en una situación para tirar cohetes, pero bueno. Yo creo que más o menos, o sea, vale. yo creo que lo que he dicho es lo que hemos hablado, ¿no, Luis? De que es bueno reducir carne, pero no podemos hablar que es ecológico eliminar la carne de nuestra dieta. Claro, a ver, en principio, o sea, que cada uno después haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que Pero quiera. también es verdad que siempre se puede hacer, o sea, ese consumo responsable y también hacer plantaciones responsables, porque es lo que hemos dicho de que no puede ser que si aumenta el consumo de verduras, se deforesten zonas para plantar esas verduras. O sea, se tiene que hacer también una plantación responsable de elegir zonas para ello. Y eso. Y una cosa que quería mencionar de lo de los incendios, a ver, para destacar así en España, porque hemos dicho algunos, también destacar el de Doñana, que pasó hace creo que 4 años. ¿Qué pasó? Donde, o sea, ardieron 10.000 hectáreas y Doñana está cerca de un pueblo que se llama Talascañas, una ciudad, en Huelva, y también esas personas tuvieron que desplazarse o estuvieron en peligro. Bueno, y Doñana también es una zona ecológica brutal. O sea, Doñana tiene un parque. Claro, es una zona protegida. Es alucinante. Además, es la mayor zona donde están los linces ibéricos. O sea, cualquier cosa que ocurra en Doñana es una atrocidad, sea para el uso que sea. ¿Y por qué ocurrió, Luis, ese incendio? No se supo. No sé si se supo, o sea, se vieron después las consecuencias que tú... Ah, bueno, espera. No, o sea, solo estaba mirando que fue el incendio de las Peñuelas, que imagino que está dentro de Doñana.
Y a ver, soluciones que se pueden plantear o sea, con respecto a los incendios, porque también en Galicia, o sea, a mí cuando has preguntado antes desastres ambientales, a mí se me viene a la cabeza incendios. Y si me hablas de incendios en España, a mí se me viene Galicia, Sí, porque es el que en norte. las noticias en verano suele pasar de que te encuentras que ha habido unos cuantos incendios en Galicia. Es verdad que tampoco se hacen hay incendios en verano solamente, o sea, que también te encuentras en invierno y te encuentras en el Ártico que ha habido incendios y se está calentando, creo que el doble que el planeta, el Ártico, con los incendios que están ocurriendo. Y yo creo que, bueno, a lo que iba, una solución que se puede plantear con los incendios, o sea, para evitar estos incendios, son los cortafuegos y hacer una ordenación del territorio, que para eso están los ingenieros de montes y los ingenieros forestales, que son otros compañeros nuestros de nuestra escuela. Y A no los que sé, yo queremos y creo que se respetamos. debe... Los que ya no nos Eso quieren, es, mejor dicho. también puede ser. Por Somos cierto, los olvidados de la Carlos nos escuela. dice que los incendios son provocados fijos, así se devalúa el terreno. Yo también pienso que el 90% de los incendios son provocados. Aunque yo también pienso que algunos son mucha negligencia de la típica persona que tira una cerilla, que hace una barbacoa de manera ilegal, pero que dice, bueno, esto no va a pasar nada. Y creo que sí que hay incendios que son provocados por nosotros, pero que muchos son tal vez accidentales. Por ejemplo, no sé si os sabéis que se descubrió, creo que en Mallorca o Menorca, un hombre que vivía en mitad del monte, en unas cuevas y tal, y al quemar papel higiénico después de ir al baño, se incendió todo. Entonces, Es era que lo una... de quemar el papel higiénico tampoco lo entiendo mucho yo. Sí, sí, no, yo... Bueno, lo primero, si estás viviendo en mitad del monte, ¿para qué coño quieres el papel Sí, sí, no, higiénico? no, una Teniendo cantos cosa... rodas de agüita. Por lo que parece estaba tocado el hombre, además era creo que extranjero y tal. No, no Y, tiene pinta. y fue un desastre al final y el pobre hombre es como, joder, yo que encima vivía en el monte, ¿sabes? Que tal. Entonces, pero yo sí que pienso que muchos accidentes son, por ejemplo, cuando fue lo del tema de la edificación en España y también pirómanos. Que la verdad es que no sé qué atrae a un pirómano, yo creo que es como una enfermedad mental, ¿no? Podríamos decir. Sí, yo estoy viendo ahora en internet que, o sea, el 95% de los incendios que se producen en España son por la acción humana y después hay esa diferencia entre los que son por negligencia, como el caso del señor este que Sí, quemaba papel higiénico, que eso es un 28% más o menos, y después hay creo que un sí. 53% que es intencionado, que sería pues por los pirómanos que hemos visto o también por ese problema que yo creo que hasta fue desde, o sea, hasta hace poco, lo de que lo que hacían algunos, no sé si inmobiliarias o quien fuera, quemaban terreno y entonces había una ley que pasados unos años, Sí, desde que se incendiaba podías un terreno, edificar o algo así. era un terreno recalificable o no sé cómo se decía, entonces ahí se podía construir. Entonces yo creo, vamos, no estoy muy informado, pero yo espero que se haya mejorado esta ley, porque no puede ser de que, o sea, se haga esta atrocidad para construir viviendas. Sí, sí. Mira, Carlos nos pone que también hay mucha dejadez en el campo y no quitan lo seco. Fíjate, en California hay un parque natural que es una pasada y no sé qué calificativo acabó siendo, que era un parque que no se podía modificar, de hecho que no se podían, pues eso, hacer limpieza de monte, que yo estoy súper, súper a favor de hacer limpieza en el monte. Creo que es súper importante porque ahora mismo que todo ya no es natural, por decir una manera, lo que podamos evitar mejor. Y desde que se hizo eso de que no se pudiera, por decir una manera, limpiar el monte, ha habido un incremento importante de los incendios de California, de esa zona exactamente. Entonces yo estoy súper a favor tuya, Carlos, de que se tiene que hacer una limpieza del monte y que se tiene que tener un control. O sea, para mí, porque yo pienso que ya, excepto tal vez sí que en la zona de Doñana, que es una zona intocable, que no se puede acceder, a no ser que tengas unos permisos y que sea súper complejo, en mitad del campo es súper fácil que se incendie y cuanto más cortafuegos tengas, bueno que eso es un estudio, que eso nosotros no lo hemos dado, pero los de ingenieros de forestales y montes de eso saben mucho, y hacer una limpieza adecuada, que lo veo súper importante. No sé, chicos, si queréis que este año va a haber muchos incendios Sí, porque la Filomena hizo mucho destrozo por montes y todo. Y hay muchas zonas que no se han recogido los destrozos de Filomena y te encuentras un montón de densidad vegetal que eso va a arder como la llama. No sé, chicos, qué os parece si... no sé si queréis empezar por España o queréis hablar de algún caso fuera de España también, aparte quitando incendios, de algún otro tema. Yo tengo varios que podríamos comentar que me parecen interesantes, pero no sé si alguno que queráis vosotros hablar. yo sí Yo que puedo quiero decir uno mencionar que con me parece respecto a lo súper que... guay. Bueno,
¿Tienes foto? Por favor, Luis. ¿Tienes Vale. foto, Guille? Tengo foto de 2. Pero ponlo Entonces, aquí. espera un momento, mientras tanto que hable Luis y te la voy mandando, ¿vale? Vale. Yo lo que quería decir con respecto a lo que has dicho de la limpieza de montes, y eso también se tiene que aplicar a algunos pueblos, porque por ejemplo en el mío hay solares en el núcleo urbano, porque o sea, el término municipal después comprende zonas que son montes y zonas protegidas, pero en el núcleo urbano pues hay gente que tiene solares con pues, ¿qué te puedo decir? Pues paja o cosas así. Entonces hay una normativa que han hecho una ley que dice que se debe quitar los que tengan solares en el núcleo urbano, deben cortarlo porque, claro, si eso, ahora que han aumentado las temperaturas y puede haber cualquier pues, chispa que pueda provocar ese incendio, pues te puedes encontrar de que Una puede haber colilla. muertes de personas porque se incendia, claro, una colilla, por ejemplo, y se pueden incendiar pues varias casas, porque es eso, que imagino que pasará en varios pueblos de España, en varios sitios, Sí, además que que hay están muy casas pues que tendrán despoblados sus muchas solares zonas. y, Sí, sí, claro. es importante. Sí, bueno, a que caiga un rayo se va medio monte a la mierda, quiero decir. No hace falta que tengas listo de no, la colilla la tiro al suelo porque como es de papel es biodegradable. Jaja. Guille, ¿de qué has mandado las imágenes? Vale, he mandado uno que voy a Pero son de España. decir desde el red. No, no son de España, son. Uno es el pozo de Darza, que es. Viene a cuento de lo del. Es simplemente un escape de gas que hubo en la antigua Unión Soviética, en un pozo de extracción de gas. Y sigue la llama desde 1971. A Esta ver, es la es llama. muy bonito. Es eso, esto. Parece un volcán, ¿eh? Es impresionante. Claro, sí, sí, es Sí. como el cráter. Lo llama la puerta del infierno, me parece súper guay. Es Bueno, súper chulo. Azerbaiyán, creo que recordar que se considera la ciudad del fuego porque siempre hay escapes de gases por todas partes de la ciudad. Incluso hay una zona donde hay una llama que está activa siempre, pero eso es de manera natural, no porque se haya hecho de esa manera. Creo que era recordar que era Azerbaiyán y por eso tenía una pasta. O sea, Azerbaiyán es como por ejemplo, muchísimos entrenadores de fútbol y cosas de esas viven en Azerbaiyán porque ganan una pasta entrenando equipos allí, pero bueno. Como tremendo asado, nos dice aquí Guille. Guille, gracias. Carlos, perdón. No, es que realmente Carlitos es una doble identidad mía, ¿sabes? Nos partimos, soy como el de No, perdón, múltiple, la pero mental, Carlitos, perdóname. O sea que esto era una sonda que se hizo en la Unión Soviética, ¿dices? sí, eso fue la Unión, creo que es Turkmenistán, es que como la Unión Soviética se digregó en tantos países que terminan en Istán, pero creo que es Turkmenistán, donde está, no, Uzbekistán, donde está el pozo Uzbekistán. este. Y Si lo creéis es el pozo de Darza, no, de Darbasa, perdón, y lo llaman la puerta del infierno esto no se ha también. podido sellar Nombre de un poco ninguna tonto. manera. No. Dicen que es aquí ya no está. Me cago en todo, me lo he tragado. Ha dicho Carlitos, aquí ya no está, ¿vale? Me lo he tragado, pero es que me lo he tragado. Es que como mi padre ha estado en Afganistán, Kirguistán y todas estas cosas, para mí es súper normal estos nombres. Y cada visto, aquí ya no están y pensaba que era real. Pero bueno. Carlitos, te voy a banear este paso. Nah. Bueno, Carlitos, te queremos. Sí, ya no está. luego también, pues si quieres, como estamos hablando un momento del gas, luego ponemos lo del Off Canal, me gustaría mencionar lo que ocurrió en España, que no sé, ahora no lo encuentro. Ah, sí. En El España castor. se hizo el proyecto Castor, que creo recordar que era una inyección de gas que se hizo en un antiguo depósito que tenía petróleo o una cosa de estas. Y al inyectarlo empezó a producir terremotos. Y por ejemplo se vio que la instalación de un depósito de gas subterráneo provoca un terremoto de 3,9 grados en la costa de Tarragona. Y por lo que parece los terremotos era algo constante, porque como ya sabéis, el gas se puede expandir, se puede contraer y esto provocaba todos terremotos. Y el proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, convirtió un antiguo pozo de petróleo para este fin. Creo que además recuerdo que fue un proyecto subvencionado. Creo que, o sea, que era con dinero público, porque se tuvo que pagar además muchísima pasta al final de los fondos públicos por negligencia, porque al final si están metiendo los ministerios y los gobiernos, pues al final es culpa de estos. Entonces es bastante, hay que tener muchísimo cuidado.
Es que el tema del castor es que, bueno, básicamente para asegurar los temas de la dependencia energética tal, muchos países, Estados Unidos por ejemplo es uno de los países que también lo hace, compran petróleo o gas natural en este caso, lo inyectan en yacimientos geológicos, en sitios en los que pueda estar más o menos estanco, para poder utilizarlo si hay algún problema de pues, alguna guerra, un coste de suministro, etcétera, o para que simplemente no varíe mucho el precio de, pues, por ejemplo, ahora Rusia exporta mucho gas natural a Alemania, por ejemplo, pues ahora que estaban de movidas con Ucrania, pues si dice Alemania algo tal, pues la solución de Alemania es tener yacimientos geológicos llenos de petróleo para que por si Rusia le exporta suministro, por lo menos que no varíe mucho el precio, tal, para tener sus propias reservas y tener O por ejemplo, cierto control sobre el precio. durante la cuarentena lo que pasó que el petróleo estaba en negativo y porque no había sitio donde almacenarlo. Y era como que la gente pagaba Vale. porque te almacenaran el petróleo, ¿sabes? Era como que además habían comprado reservas para... Claro, porque es... como era lo que ocurrió en Estados Unidos, era el invierno más frío del mundo y el invierno más frío, más fuerte que había tenido Estados Unidos, y Inglaterra tenía el invierno más caluroso y les merecía la pena, en vez de utilizar el gas y el petróleo que ellos tenían, comprárselo en Inglaterra porque lo estaban vendiendo porque no tenían espacio para tenerlo. Entonces salía muchísimo más a cuenta eso. Al final es un activo, tampoco puedes, con la cantidad de petróleo que se mueve, imagínate de repente dejar de utilizarlo. Es que es un problema bestial porque dices, vale, ahora todo este petróleo, todo este gas que hemos comprado, ¿dónde lo metemos? Yo, por ejemplo, en mi urbanización aprovechamos a comprar gas para 2 años porque estaba tirado de precio. Dijeron diciendo, oye, vamos a comprar el gas para estos 2 años, que así no sale tirado. Entonces, pero claro, Y el tienes que petróleo tener tus menos, pero el reservas. gas si no lo, eso se quema y va a la atmósfera directamente. Es decir, no, Sí, sí, es si no lo metano, por eso digo. consigues, no lo puedes almacenar, vuela. Hasta luego. Vale, pues Pero bueno, si quieres cuéntanos lo de Love Canal o... vale, Love Canal es también un poco, ya os he pasado la imagen de, realmente Sí, ya estoy hablando de desastres naturales que o bien me gustan o me hacen un poco de gracia, ¿vale? Entre comillas, sin, obviamente son desastres naturales, conllevan muchos problemas, tal, pero por lo menos son cuanto menos curiosos. Eh, el pozo de Darbasa, perdón, es muy bonito. Y ahora vamos con Love Canal. Love Canal es, todos conocemos las cataratas de Niágara, son las cataratas estas que hay en Estados Unidos, que sí, hacen sí, que como una U, son... que no hay muchas películas, así. Pues Niágara, la ciudad de Niágara, tenía una fábrica. La fábrica producía residuos tóxicos. Decidieron, como había por ahí un hoyito, que no había nada por ahí, pues decidieron tranquilamente pues ir echando ahí barriles, ¿vale? Con residuos tóxicos y tal. Y a alguien, incluso, se le ocurrió la genial idea de poner un colegio encima del hoyito ese en el que estaban tirando los residuos tóxicos. Obviamente sin quitarlos. ¿Qué Es un pasó? poco poltergeist, pero medio ambiente version, ¿no? O algo así. Claro, Primero un claro, yo me cementerio lo indio, imagino. residuos tóxicos. Tú sabes el chiste este de los Simpsons de tenemos que dejar de llevar los residuos radiactivos al colegio, que tanto niño calvo ya empieza a levantar sospechas. Pues esto es un poco igual. Es decir, aparte de eso, hay que tener en cuenta que es una de las principales atracciones turísticas de Estados Unidos, las cataratas del Niágara, del Niágara, que me reganto aquí, que me hago solo. La gente bebía ese agua, no había una buena depuración, es decir, que mucha gente se terminó viendo afectada simplemente ya no por estar cerca, vivir cerca o pasear por ahí con el perro, sino o tener al niño en el colegio, sino por el propio hecho de beberte tú el agua de ahí o de incluso estar gozando de una atracción turística tan maravillosa como son las cataratas de Niágara, ya de por sí te estaba matando. Ha pasado ya en varios sitios de Porque Estados Unidos de contaminación de este tipo de agua, de que se ha visto que, por ejemplo, en una población muchísima gente sufría de cáncer, se le ponían negros los dientes a la gente y era por culpa de los vertidos, por ejemplo, del teflón. Es alucinante que incluso las propias sartenes que se vendían eran, o sea, eran tóxicas para las personas. Pero bueno, sigue, Guille. hay aquí una película. No, simplemente por matizar esto, hay un documental de Netflix
que se llama Dark Waters. Aquí lo llamaron Aguas Oscuras, creo. Es de HBO, creo recordar. Bueno, pues de HBO. Bueno, O de hay Amazon una Prime, no me serie muy acuerdo. bonita que va de eso, de un vertido de productos químicos y de todo el tema de la estabilistica, tal. Hay dos Me películas suena ahora respecto de mismo. esto. Hay una que es la de Dark Waters, que es la de El Teflón, y luego hay otra que no me acuerdo, que es de una mujer que era de una inmobiliaria y empezó a descubrir que toda la gente de la zona tenía cáncer. Y empezaron a hacer una Bueno, investigación y era problema de cromo 6 creo que era, o cromo 3, uno de los dos es, creo que hay dos valencias del cromo que son Sí. excesivamente tóxicas y se descubrió que es eso, que estaban todas las aguas contaminadas y la gente estaba muriendo a patadas. Y hay dos documentales de eso. O sea, está el de Dark Waters, que está muy bien, lo recomiendo. Pero yo cuando terminé de ver ese documental fui a ver mis sartenes. Eran de... tenían el compuesto ese y ahora vivo con ganas de cambiar todas mis sartenes por si acaso. Y luego está la otra de la inmobiliaria, que también es prácticamente igual, pero de otro caso, de otra industria. Bueno, ahora que estamos ya con este tema de Estados Unidos, plantas químicas y películas, también la película esta en la que sale el de... Joder, lo tenía en la boca antes. El de Pretty Woman, ¿cómo se llama, macho? Richard Gere. Eh, Richard Gere. Hay una película en la que sale Richard Gere haciendo de Richard Gere, que básicamente ir por la calle con la misma cara todo el rato, que es la del hombre polilla, que en esa también se trata ese tema, de que como que la película tiene sus movidas sobrenaturales y tal, pero va realmente de que hay una planta química y ciertos problemas relacionados, de ahí por ahí como una especie de bicho, fantasma, lo que sea, que va avisándoles de tal. O sea que películas de estos temas tiene No, pero para dar y regalar. tiene que ser películas reales. En plan, que si estén basadas en hechos reales. No, 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 no. La película está basada en hechos reales. Ah, bueno. Bueno, porque de eso es como que hubo un fenómeno de que mucha gente del pueblo soñó con el bicho este, claro, claro, claro. O Era sea, igual que Pretty Woman también está basada en hechos reales. bueno, Hay una... hay una cosa que dicen que el Imperio Romano cayó porque bebían de copas de no sé qué material y que Ah, casi de la plomo, mayoría estaban de plomo, de intoxicados. plomo. de plomo era, sí. Y decían que era A mí una lo que me posible de las Bueno, contaron causas. pues ahora no se te ocurre. A mí lo que me contaron en filosofía no es que las copas fueran de plomo, era que utilizaban el plomo ya directamente porque tuvieron una serie de malas cosechas, que esto sí está, lo mío sí está registrado, de todo el tema de las malas cosechas y tal, y lo que hacían era utilizar el plomo en fase líquida para que el vino estuviera dulcecico, ¿sabes? Como no se inventa la casera. Madre mía, matar pájaros a cañonazos. Bueno, yo quería comentaros... No, pero Bueno, ¿qué querías decir, Luis? bueno, no, a ver esto de que nosotros, o sea, que lo hemos visto en la asignatura de aguas residuales y lo que nos comentaron fue eso de que usaban copas que estaban hechas con plomo. Claro, a ti no se te ocurre actualmente usar algo que tenga plomo porque ya se tiene conocimiento. Y una cosa que sí que quería destacar de lo del Love Canal es que así para ver un poco, porque no sé si lo ha llegado a mencionar Guille, lo que pasó aquí es porque la gente se piensa como que el suelo es inerte, o sea, no pasa nada ahí. Claro, lo que pasa es que el suelo, pues, se fue filtrando el agua de lluvia, todos esos compuestos, que por lo que he estado viendo fueron más de dos, no, a ver un momento, fueron como más de, creo que 200 sustancias químicas encontraron Joder. en el agua, o sea, que es una barbaridad. Claro, después se tuvo que desembolsar 200 millones de dólares para descontaminar esa zona. Sí, además esas aguas Entonces, hay que, subterráneas y todo que tiene un interés brutal de manera hidrogeológica. claro, o sea, yo Bueno, creo que y ahora aquí se en tiene más España... conocimiento, pero sí, no, 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 termino no, ya, o aquí sea, en que España, Luis, acuérdate de lo de Coria del Río, que no, obviamente no tiene la misma escala ni la bien, misma magnitud, porque la ciudad no tiene nada que ver pero fue hace y no es lo poco. mismo una gasolinera que una industria, pero también está ahí. Que eso encima tú y yo no Claro, lo o sea, sabemos bien. se piensa que, que en el suelo no pasa nada, que ahí no se filtra nada, que no va, si hay un río cercano, porque eso era justo al lado del río, la gasolinera esta. Pero, y encima de esto, el barrio este que hemos dicho de Love Canal está al lado de las cataratas. Se piensa que no pasa nada, que eso no llega a las cataratas o a los ríos y eso no se contamina. No contamina a los peces, no nos contamina a nosotros. No sé. Yo creo que, porque encima es que es verdad que esto, yo creo que fue hace mucho, ¿no? En el 77 fue. Y Sí, lo de sí. Corea del Río Vamos, las fue fotos hace están en blanco y 10 negro. O sea, años.
Yo es Claro, y que esto fue hace 10 años Hola. lo del quería Nilo. enseñaros un Entonces, poco lo de Río Tinto porque yo he estado en Río Tinto y la verdad es que os voy a poner la imagen. Yo sinceramente al principio digo, va, el agua, pues yo qué sé, por el tipo de rocas, se verá así más naranja. No, no, es que de verdad, el agua se ve completamente naranja. Es súper ácida, por ejemplo, te contaban que las mujeres en su época, cuando empezó todo esto, se depilaban con este agua, de lo ácida que estaba. Obviamente ya no lo hacen, joder, pero lo hacían y la verdad es que son kilómetros, o sea, es un terreno enorme, todo es naranja, para mí es un desastre medioambiental impresionante. Luego además te encuentras una zona de minas abiertas, que te encuentras un hoyo tremendo. Y creo, no sé si se ha planteado recuperar esto, aunque se está utilizando, ¿verdad? Como atracción o también un poco como concienciación de decir, oye, esto es una bestia lo que se hizo. No sé si se prevé un arreglo. Sí que leí hace tiempo que creo que iban a comprar los terrenos una empresa inglesa o americana para terminar de prospectar lo que estaba y ya hacer la remuneración del terreno. Pero ahora mismo que creo que la empresa se consideró en bancarrota, creo recordar la anterior, y por eso no se hizo el arreglo de terreno. Pero sí, la verdad es que si vais a Doñana, eh, bueno, si vais al sur os recomiendo que hagáis una visita por Doñana, que vais a ver Río Tinto, porque todo más o menos está cerca y en una semana yo me lo pateé y se puede ver perfectamente. Y además te hacen una visita, te llevan en tren, te explican un poco la historia, te llevan incluso a ver las casas de los británicos porque decían que les llamaba la atención porque eran en pico, por el tema de la nieve. Y es bastante bestia, la verdad, pensar que esto lo tenemos en España y que son extensiones, extensiones y extensiones brutales. A ver, la contaminación de... Pero la contaminación... A ver, Río Tinto, para dejarlo claro, tiene una parte de contaminación que es natural y porque se van deshaciendo unas rocas que hay, que son las piríticas. Ujú. Pero luego, aparte de eso, sí que tiene una contaminación antropogénica que ha modificado mucho las condiciones naturales. No, el río Tinto iba a seguir siendo río Tinto sin actividad humana, pero la actividad humana está ahí. Sí, pero si veis Y el eso nunca se terreno puede os ver. dais cuenta que es un desastre total. O sea, veis el terreno y os echáis a llorar de lo que está todo Ah, pero hecho un desastre. yo lo digo como aviso a navegantes, de que Sí, sí, tampoco. sí, de Que que... no es que el río Tinto sea río Tinto porque, o lo que sabemos de río Tinto, sino que es una contaminación que hay por razones de río Tinto, etcétera. Pasa igual, por ejemplo, con la comarca de la cuenca minera de. Ay, espérate, que lo tenía que apuntar por si acaso. De la Ciana, que es donde están los ositos pardos en León, que también es un caso parecido, es decir, es un caso de una minería muy, 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 muy mal llevada. Eh, bueno, simplemente las propias médulas del león también son un desastre natural creado por el hombre. Que eso tampoco hay que obviarlo, que sí, que ya las tenemos como muy vistas, han pasado 2000 años de que las hicieron y está muy bonito ahí el tema este. Pero al final no deja de ser un impacto que genera el hombre. Ya el ecosistema y el entorno se ha adaptado a ello, obviamente, pero en su momento, ojo, cuidado con eso. No sé qué opináis al respecto vosotros. sobre lo de Río Tinto, estoy viendo que es, o sea, es un caso muy curioso y hasta incluso la NASA se ha interesado en ello, Sí, allí porque se al han hecho parecer operaciones tiene para unas, Marte. claro, o sea, tiene rosita que solo se sintetiza ese agua. Entonces, cuando fue la sonda, o sea, el robot Opportunity a Marte, vio que se encontraba este mineral y ahí pudieron evidenciar como que había agua en Marte, porque ese mineral, pues por eso solo se podía sintetizar así. Entonces, pues al final le han podido sacar algo de, no sé, ha Sí, podido servir para al final sirve un poco algún como fin, estudio, ¿no? Pero, hombre, aparte lo ves y es... del turístico. claro, el turístico también, pero al final es un aspecto desolador, la verdad. Yo, de verdad, si alguna vez tenéis oportunidad, es súper interesante ir a verlo. Y, chicos, llevamos ya casi una hora. No sé si queréis que terminemos ya. La verdad es que nos hemos dejado bastantes cosas en el tintero. Sería Sí, interesante poder, porque por ejemplo no hemos hablado ni el Prestige, ni tema de aceite de palma, ni tampoco... Yo por ejemplo solo quiero poner esta imagen para que llame un poco la atención, que esto es azufre, o sea, todo esto es azufre.
es el azufre que se quita de los combustibles y está almacenado en Canadá. Es una reserva. O sea, fijaros, esto de aquí son señores camiones, ¿eh? Así que imaginaros las dimensiones que tiene que ser esto. Esto es impresionante. Esto, yo no sé qué se va a hacer con esto, pero son imágenes duras y parece que la gente nunca habla de esto. Así que, no sé, chicos, ¿alguna cosa que Claro. queráis mencionar por último? Sí, a ver, yo de esto, pues que, o sea, eso es otro problema de que en ciertas extracciones, pues está, eso está soltando azufre y no se sabe muy bien qué hacer con tantas montañas de azufre, porque esto es solo un ejemplo, pero sí que he visto yo fotos de, que creo que las hemos visto en clase, de montañas y montañas de azufre, porque no se sabe muy bien qué hacer con ello. Es verdad que nos hemos dejado cosas. Seguramente hagamos otro programa, no sé si en esta temporada o en la siguiente, Sí, estaría bien hacer una sobre segunda otros problemas parte. que tenemos. Claro, porque no hemos hablado de lo que hemos dicho, de derrames de petróleo, no hemos interiorizado y otros problemas. Podemos también enfocarnos en este de todas, o sea, minerales que se extraen y no se sabe qué hacer muy bien con ello y puede afectar al medio ambiente, o sea, al ambiente de la, o sea, la zona. Sí, sí, sí. Guille, ¿alguna última? Por cierto, que Liz nos abandona desde hace un rato, pero bueno. Sí, no es que Y esté se en la tenía que ir. pantalla No, que... congelada su cámara, es que no le da un infarto. Es que estamos muy centrados en esa conversación porque es un tema que es francamente apasionante. No, a ver, yo simplemente lo que sí creo que es conveniente decir, que ya lo hemos dicho en el programa, y si no lo hemos dicho, creo que ha quedado claro, pero por si acaso se puede repetir, es que muchas veces nosotros actuamos cuando ya hemos visto una consecuencia. Y eso no estaría mal si no fuera porque las consecuencias, primero, sufre, muere gente, ya no solo el ecosistema, sino que hay muchos daños a la salud de las personas, etcétera, daños económicos, todo ese tipo de riesgos y todo ese tipo de problemas, y que la mejor forma de actuar contra ellos es prevenir. Es algo que todos más o menos entendemos, pero coño, de vez en cuando todavía te encuentras a gente que es como, no, mira, es que tienes que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Y es como, ya, pero si no lo hago tampoco va a pasar nada, no se va a acabar el mundo porque no lo haga. Y es como, sí, muchas veces, no quizás es que mañana de repente nos muramos todos, pero sí, puede haber problemas muy serios si no controlamos toda nuestra actividad. Y si no tenemos un afán por hacer las cosas bien y por llevar las cosas bien, lo que hay que tener en cuenta es que la contaminación y la Tierra es un círculo cerrado y todo lo que tú le eches te va a volver, sí o sí. Exactamente. A veces que dicen no, quizás a tus hijos o a tus nietos o a tus bisnietos, pero te va a llegar, siempre. Y bueno, un beso a Carlitos que nos está viendo y es lo más bonito que hay, lo más bonito del universo. Bueno, Yo chicos, ya pues... subrayaría por último. ¿Sí, Luis? Sí, o sea, es solo una cosa Sí, sí. breve. Lo que ha dicho Guille de que nos centramos, que a ver, es evidente, en si hay un problema que ha afectado a los humanos, pues se va a intentar solucionar. Pero también nos tenemos que centrar en problemas que puede ocurrir en el medio ambiente, que aunque no nos afecte directamente a nosotros, indirectamente nos va a afectar. No se tiene esa cierta importancia y es lo que ha dicho Guille, de que tenemos que actuar en problemas que parecen que son muy lejanos, pero al final lo que dice Guille, que lo que va vuelve. Exactamente. Yo además creo que estamos teniendo problemas bastante bestias con que era cada día se registran tropocientos sustancias químicas y no se pueden controlar, o sea, no se pueden estudiar a la velocidad en la que empiezan a aparecer. Entonces, tal vez mucha gente piense que no, es que estos problemas de empresas químicas ya no pasa. Seguramente pase, va a pasar. Entonces sí que es cierto que intentemos controlar un poco qué consumimos, intentar tener un knowledge, por decir ser conscientes de que estamos comprando, incluso en productos alimenticios. Hace poco se ha visto que una sustancia que se echaba incluso a los donetes, que le daba el color blanco, a los chicles, se está considerando que era bastante cancerígena. Entonces, intentemos, como ya hemos mencionado muchas veces, intentar comer lo mejor posible, que a veces te puedes dar un capricho y tal, pero intentar controlar las sustancias que más o menos consumáis en vuestra casa de químicos, intentar no ir a lo low cost, no intentar compraros, yo que sé, por ejemplo, maquillaje de incluso empresas chinas que te pueda valer nada, 30 céntimos, algo que te puede valer 50 euros aquí en España. Pensad que al final lo que os pongáis en vuestra cara, en vuestro cuerpo, os puede afectar de por vida. Así que de verdad tened muchísimo cuidado y luego ya en cuestión de medio ambiente, no os pongáis a tirar cosas al medio ambiente sin pensarlo.
Y si vais al campo, por favor, recoger vuestra basura, nada de tirar colillas, nada de dejar cristales, tener muchísimo respeto al medio ambiente. Y si veis a alguien haciendo algo malo, denunciad. Es lo mejor para cortar de raíz. Esa es mi opinión. Así que muchas gracias, chicos, por ver el capítulo de hoy, bueno, el programa de hoy. Que sepáis que, por ejemplo, creo que en iVoox y en Spotify estamos con un poco de retraso, pero vamos, que no pasa nada, que tendréis los programas en nada subidos allí. Como ya sabéis, en YouTube también tenéis los programas resubidos, incluso en Twitch podéis verlos totalmente enteros sin ningún problema. Y nada, si podéis compartirlos con vuestros amigos, dejadnos algo en los comentarios, comentarnos cualquier cosa en redes sociales, nosotros encantadísimos. Así que nada, muchas gracias y chao. Adiós.